Pero dentro de todo esto, recuerden que una de ellas va a entrar a sustituir a Arturo Saldívar si es que la llegan a votar, que se ve complejo porque, pues evidentemente hay cercanías. Entonces, se ha estado compartiendo pues un video, ¿no? En donde los ministros ministros de la Suprema Corte, pues debaten al respecto de los famosos privilegios de la Corte. Y aquí se puso la cosa interesante porque Loretta Ortiz, que por cierto fue propuesta por el presidente y es extremadamente cercana a él, cuestiona a Arturo Saldívar. Y pues tras haber cuestionado a Arturo Saldívar comparte lo siguiente y dice así. Ahí les va. La información de la ministra Loretta Ortiz en la que sostiene, échense esa, que a mi salida de la Suprema Corte dejé muchos asuntos pendientes de resolver en la primera sala es incorrecta. De conformidad con los propios registros de la Suprema, en primer lugar destaco que fui el ministro de la primera sala al que más asuntos le asignaron ese año. De la totalidad de asuntos de la primera sala, a mi ponencia le funcionaron turnados más de una cuarta parte de los asuntos de la sala. Esto es 411 asuntos. 102 asuntos más que al ministro que me sigue en número de casos turnados. Este año, en la primera sala, egresaron en promedio la misma cantidad de asuntos en cada ponencia. A la fecha de mi renuncia, mis compañeros ministros y ministra de la primera sala contaban con un número similar de asuntos pendientes de resolver. Además, dejé 29 asuntos con proyecto de resolución, 7 de los cuales estaban previstos para sesionarse el 22 de noviembre y cuya resolución fue interrumpida por el cambio de adscripción de la ministra Ortiz. Por último, la ministra Ortiz dejó a la fecha de su cambio de la sala 14 expedientes más que los que quedaron pendientes en mi ponencia después de mi renuncia. Por lo tanto, afirmo categóricamente que concluí mi encargo como ministro para la satisfacción de mi deber cumplido y con la convicción de continuar en la lucha por un país más justo y más igualitario. Este es el posicionamiento de Arturo Saldívar. Ahora, ¿qué dice Loretta Ortiz? Ahí les va. Loretta Ortiz le contesta en Twitter y le dice lo siguiente. Favoreciendo la transparencia y abonando a la reciente discusión pública sobre las cargas estadísticas de la Suprema y de las ponencias a cargo de quienes les integramos, me permito informar lo siguiente y abro hilo. Al 10 de noviembre de 2023, cuando el último corte estadístico previo al cambio de adscripción se encontraban pendientes de 89 asuntos a su cargo en una segunda fila, luego de estos 28 listos, 29 con proyecto, etcétera, etcétera. Entonces llega un punto en el que Loretta Ortiz le dice, de los 169 asuntos pendientes, solo 16 se encontraban listados y 5 con proyecto. Por lo tanto, el ministro tenía 148 asuntos pendientes de proyecto. Es así que a la fecha de mi cambio de sala no dejé 14 expedientes más que el ministro, sino 116 menos. Este es pues el tiro que se avientan entre Loretta Ortiz, dos ministros de la Suprema Corte, pues discutiendo, ¿no? Llamémosle discutiendo al respecto de cómo deberían de, pues vaya, justificar el porqué de sus acciones o justificar el porqué de los expedientes perdidos. Miren, quiero ser muy honesta con este tema. Yo lo he dicho y voy a insistir en ello. Prefiero neta, 1000 veces a una persona como Saldívar que renuncia a su cargo porque aspira a otra cosa que tiene que ver con política y que prefirió hacerlo de manera transparente y directa,
prefiero mil veces eso a los ministros tradicionales de la vieja guardia política que todo lo hacen en lo obscurito, que se van a cenas en lugares lujosos para que nadie los moleste, para que tengan privacidad y todo muy bien y muy padre. Y ahí es en donde están negociando prácticamente sentencias y futuro de personas que están privadas de su libertad en algunos casos, o sea, personas que tienen años esperando un amparo, la resolución de un documento, y ahí tienes a los ministros de la Suprema Corte bien tranquilos, viendo desde afuera, más bien viendo desde adentro lo que los de afuera padecen y haciéndose como que son empáticos. Aquí el tema central o la crítica central radica en la elección de los ministros. Radica particularmente ahí. Ahí es en donde radica. Y es muy triste porque pareciera que no se están entendiendo quizás algunos, pues algunos conceptos respecto a lo que quiere el pueblo. ¿Me explico? Lamentablemente hay gente, y somos muchos, los que no nos identificamos con la Suprema Corte, no consideramos que la Suprema Corte nos represente, no consideramos siquiera que la Suprema Corte esté cercana a nosotros, lo vemos completamente lejos y la Suprema Corte se quiere mantener lejos. Y esto es un hecho. Está la propia Margarita Ríos Farjat, que también fue propuesta por el presidente, que ella es una de las que está defendiendo que si se va a hacer una reforma para elegir de nueva o para cambiar la manera de elección de los ministros de la Suprema, no se haga de esa manera y se haga de otra. Tenemos todavía esas resistencias porque se vive dentro de una estructura y desafiar esa estructura es complejo. Entonces, pues vaya, vamos a estar pendientes de lo que pasa entre estos dos ministros que se están dando hasta con la cubeta y particularmente qué pasa también con los, pues con las resoluciones de estos personajes, honestamente. Entonces, vamos a escuchar brevemente lo que han estado pues debatiendo, diría yo, los ministros de la Suprema en estos videos que se hicieron pues muy virales, en donde habla la ministra Ortiz, en donde habla Margarita Ríos Farjat y demás, y ellas son las que ponen, digamos, sobre la mesa un esquema pues de debate entre ministras. La cosa se puso interesante, pero todo esto forma parte del plan C y ahí quiero ser muy clara. Se busca un plan C. Estamos buscando que las iniciativas que no salieron en este periodo porque los votos no fueron suficientes salgan y salgan bien. Ojo, no es nada más votar por votar y ya le pasas la palomita y listo. Es en realidad comprometerte con lo que estás haciendo y saber lo que estás votando y comprometerte con esa causa para defenderla desde la tribuna, desde un escaño, desde donde la tengas que defender, porque ahí es en donde están los trancazos. Entonces, es triste ver cómo hay un grupo de personas que prefieren pues hacerse como que trabajan y en realidad no lo están haciendo. Vamos a escuchar un poco de lo que fue pues fue un seminario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue moderado por Solórzano y por Aristegui. Ellos moderan, evidentemente, presentan también sus posturas y son los ministros quienes defienden las propias y que además pues intentan, sí, deslindarse. Lo he dicho y lo seguiré diciendo. En la única administración en la que se cumple el famoso principio de ingratitud que defienden los abogados que se van a dedicar a la carrera judicial y a la Suprema Corte y demás, lo único que en realidad los salva es si no tiene necesidad de robarse la lana. Vamos a ver un poco lo que dijeron estos ministros. ¿A qué se debe la separación del ministro Arturo Saldívar? ¿Qué opinan del ministro Saldívar que renunció para unirse al proyecto de Sheinbaum? Aquí el público preguntó. A ver, ¿Alguien levanta la mano? Oye, ¿puedo sumar otra del ministro que también salió por acá? Le preguntan cuántos asuntos dejó pendientes Saldívar cuando renunció. Loreta sabe. Y ya Loreta que mencionó que dejó muchos. Así que estamos. Sale. Loreta, ministra, ¿qué dices?
No, pues, bueno, todavía me falta, apenas me estoy sentando, ¿no? Pero según me he enterado, pues sí son muchos los asuntos. ¿Muchos tiene número, Loreta? Muchos. 10, 20, 30. 10, 20, 30. No, más. 100. Más 170 asuntos. Muchas gracias. 172. Sale. A ver, sé que el tema sabemos que el tema es difícil para ustedes, ¿no? Pero al final hay un tema, pues sí, el elefante en la sala, ¿no? De pronto. Sí. Alberto, el tema de la renuncia de un ministro está a discusión y la gente lo está preguntando. Independientemente de la evaluación sobre Saldívar específicamente con nombre y apellido, estamos hablando de lo que dice la Constitución respecto a que si un ministro renuncia tiene que haber una causa grave, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertamente la dinámica constitucional supone el compromiso de entregar un conocimiento a una causa y en específico a la Suprema Corte. Y bajo un sistema en que las instituciones funcionen, parece difícil que la renuncia se pueda dar sin ninguna otra explicación que la personal. Mas, sin embargo, la redacción de la Constitución ha sufrido cambios en muchas de sus principales disposiciones, entre otras la de los derechos humanos. No tengo en este momento un veredicto sobre si debe prevalecer una u otra. Me explico. Uno de los principales aspectos que tiene que definir un juzgador frente a al enfrentamiento de dos derechos es ¿por qué en este caso este prevalece frente al otro? ¿Y por qué en otros casos el otro frente a este? Una de las cuestiones que debe ponderarse es, ¿podemos obligar a alguien a que permanezca trabajando en lo que no quiere ya hacer? Parecería que no. De suerte que hoy quizá la interpretación sobre la causa grave queda exclusivamente constreñida a qué queremos exigir. Hoy no te lo doy y tú regresas. Creo que la evolución de los derechos humanos ha llevado a entender que será finalmente la calificación que haga una sociedad que entiende por qué las cosas son frente al decir, te quedas. ¿La palabra grave como tal no está determinado qué quiere decir en ese marco? Y eso es grave. Eso es grave, es muy grave. Loreta, ¿algún comentario al tema? Volvemos a la situación y que la planteó muy bien mi querido ministro Alberto Pérez Dayán. Grave hoy después de la reforma del 2011 no lo debemos interpretar como que a pesar de las manifestaciones hechas por el ministro de que no desea seguir trabajando en la Corte, para poder renunciar tenga que calificar primero aceptarle la renuncia al presidente de la República y aceptársela después el Senado. O sea, si él manifiesta que no quiere, no desea seguir en la Corte, eso ya es motivo suficientemente grave para que no esté en la Suprema Corte. O sea, no es un requisito que se tenga que comprobar o calificar, y es en razón porque tiene ese calificativo en nuestra Constitución desde 1917. Yo diría que hay que ampliar el asunto, porque si lo dejamos en el tema de no se puede obligar a alguien a estar ahí, pues sí, podemos hablar de los derechos humanos, etcétera, pero aquí hay una connotación, una implicación muy grave, porque al final de cuentas es un ministro que saldría dentro de un año y que al irse antes habrá un nombramiento por 15 y técnicamente le correspondería en un diseño constitucional escalonado a la siguiente presidenta o presidente de la República proponer al Congreso, al Senado, esa terna que le tocaba al que sigue. La implicación es muy grave, no solamente, por eso yo digo que ampliemos la discusión, no solamente es, bueno, no se puede obligar a alguien a estar aquí, pues a lo mejor sí, tiene que terminar su año porque el que sigue, si lo sustituye va a durar 15 y ya se rompió
el diseño constitucional escalonado. Margarita. Bueno, la Constitución habla de grave. Ya es un diseño institucional. No importa para mí que sea de la Constitución escrita en el 17, y esto igual es la reforma judicial. Ciertamente hemos avanzado en temas de libre desarrollo de la personalidad y divorcio incausado, y que nadie deba estar en donde no desea estar. Y yo respeto profundamente eso. Quizá el no querer estar es ya per se algo grave. Quizá si se hubiera colocado eso y ya era muy marginal. Quizás si se hubiera colocado eso en su nota, que consideraba que eso era grave, hubiera facilitado las cosas, nada más. Porque yo estimo que pues hay un requisito de diseño institucional que va más allá de la preferencia personal o del anhelo personal. De alguna manera, quienes ocupamos una función pública nos dejamos de pertenecer del todo. Estamos sujetos a presiones, amenazas, calumnias, cuestionamientos, etcétera. Entonces, pues, quizá preferentemente que hubiera colocado en esa carta que escribió que consideraba que eso era grave, hubiera facilitado las cosas. El ministro, el ministro renunciante. El hecho de que no haya renunciado, que no se le haya aceptado, rectifico, la renuncia formalmente, y que, pues lo diré a lo mejor medio sarcásticamente, saliera corriendo rumbo a la candidata de Morena, todavía en funciones de ministro, ¿no genera ningún tipo de agravante? Pues es que estamos frente a una gravedad de facto que quizá hubiera estado bien que se mencionara en carta. Entonces, ya que especulaciones, y con mucho respeto a Saldívar, ¿no?, al ministro en retiro, que hubiera dicho, yo no me siento, no me acuerdo los términos de la carta, que dijera, yo no quiero continuar. No, dijo que se sentía marginal. O bueno, que ya no desea estar por la razón que sea. Me hubiera gustado que ahí señalara, eso es una opinión personal, que lo considerara suficientemente grave para no continuar, que eso le impedía quizá tener imparcialidad, creatividad o algo. Y ya está la causa grave, que se califique después. No se señala la palabra grave, suceden situaciones después que quizá acaban calificándola en la realidad como se va presentando. Yo considero que hay un diseño institucional, que el diseño institucional es por algo, está señalado en la Constitución, y en esa medida es como lo que la sociedad acordó a través del constituyente permanente, cómo queríamos que operaran las instituciones, por varios valores en juego. Lo señala, por ejemplo, Carmen con el tema del escalonamiento, ¿no? Aquí tendríamos esta otra cuestión de derechos humanos imbricada, pero ya hay un diseño institucional en el que voluntariamente nos sometimos. El ministro renunciante Saldívar formará parte del equipo de alguien que podría ser la próxima presidenta de México, y se habla de una reforma judicial. También preguntan aquí, hago un resumen de varias de las preguntas, preguntan sobre una eventual reforma judicial que podría estar o no diseñada por el ministro Saldívar, pero al final de cuentas hay elementos que ya se empiezan a discutir y a poner a luz pública. Por ejemplo, el presidente de la República dice abiertamente que los ministros, los magistrados deben ser votados. Y ahí hay un tema importante y preguntan aquí varios sobre el tema. ¿Quisieras comentar y hagamos una ronda, Alberto? ¿Votar a los jueces? ¿Votar con B chica? Desde luego que es una de las posibilidades de acceder al cargo. Sin embargo, la historia recoge mucha información sobre lo no viable de esta alternativa, que si la Corte resuelve de cara al pueblo, claro que lo hace. La interpretación que haga de la norma siempre tiene que coincidir con el bien común. El tema político hace un agregado que riñe con un tema de seguridad jurídica. Es precisamente lo que la voluntad del colectivo quiere escuchar del juez al que colocó allí a través de un sufragio, y si no lo hace se tiene que ir. Pues todo dependerá entonces del talante que tenga la sociedad en ese momento. Ese era entonces popular porque hizo lo que pensaba la mayoría que quería que hiciera.
¿Y la seguridad jurídica? La seguridad jurídica se opone a un sistema tan volátil como el de la conveniencia en la decisión política. El compromiso es con la norma, la seguridad jurídica se traduce en una sentencia que recoge el derecho y a partir de eso el juzgador cumple con su función, sí de cara a la sociedad, entendiendo sus valores e interpretando del modo tal que los proteja. Mas no quiere decir que para tener esa condición tenga que provenir de un sistema de urnas. Es mi particular opinión en ese caso. En particular, el tema lo he reflexionado hace un buen rato, y comparándonos con Estados Unidos, porque en Estados Unidos son electos algunos, y yo no considero que sea un sistema adecuado. O sea, el perfil para llegar a la Corte, los abogados que necesita la Corte, son abogados que tienen que tener un perfil específico y que ese perfil no se puede alcanzar en las urnas, siendo electos. Y por otra parte, siendo… Y por otro lado también, no se asegura, no digo que sea ese el caso en Estados Unidos, pero me acuerdo discutiendo la pena de muerte en Estados Unidos y que algunos estaban a favor, me pidieron Relaciones Exteriores que tuviera una reunión con varios jueces no me acuerdo, es en Texas, ¿no? Ya me acordé. Y entonces uno en particular había mandado a la pena de muerte a un mexicano y aparecieron pruebas supervinientes de que no era responsable. En ese momento, yo le pregunté, le dije por qué emitió esa sentencia y fue así, clarito. No dijo, es que esto me dio más popularidad, es que esto me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial. Y eso es lo que no nos podemos permitir. O sea, no podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por un voto popular. Margarita, sobre el tema, Margarita. Bueno, yo desde mi vida universitaria siempre he pensado que esto no es una solución a ninguna problemática en la sociedad mexicana. El Poder Judicial tiene una conformación y debe ser integrado de manera distinta a través de los representantes populares, con garantías, colaboración entre poderes y demás. Jueces electos popularmente. Cuando lleguen los jueces electos popularmente, ¿van a necesitar mantener ese apoyo popular o van a ser removidos? Si van a necesitar mantener ese apoyo popular, ¿eso va a condicionar sus decisiones? Si se ponen populares, entonces, el punto es, ¿dónde están las garantías de estabilidad judicial? Serenidad en el cargo. Estamos hablando de la judicatura. No es la judicatura, no es otra cosa más que el poder que va a resolver los problemas íntimos y públicos de la sociedad. Es decir, cada uno de nosotros queremos que resuelvan en México, hoy por hoy, personas electas popularmente. Me parece complejo que eso genere una seguridad a la sociedad. Con mucho respeto a quien lo proponga las ideas, finalmente México es una democracia, un país plural y vienen todas las ideas a la mesa, ¿no? Yo genuinamente pienso, estando aquí o no estando aquí, que el diseño es el correcto, la elección de jueces. Es más, mucho se ha avanzado en calificar, en hacer exámenes, y hay grandes lupas sobre los jueces. Pareciera que no, pero sí existen estas revisiones, exámenes constantes. Entonces, recordemos una cosa muy sencilla: los jueces, las juezas de toda instancia, somos sociedad resolviendo problemas.
la lógica es a través de exámenes, a través de cuestionamientos, a través de una serie de cosas. Si deja eso de ponderarse y se va a elegir la popularidad, entonces ya no vamos a ser parte de la sociedad que resuelve problemas, es parte de la sociedad que entrega cosas que sean populares. Y ahí sí puede ser muy complicado, porque a partir de qué, es poder económico, poder político, es complicado. Y no es sencillo platicar o hablar o opinar de una discusión en camino teniendo una responsabilidad, ¿no? Porque finalmente es una propuesta. Sin embargo, me parece que la sociedad mexicana necesita meditarlo, necesita pensar qué quiere, hacia dónde va. ¿Realmente queremos jueces sin garantías de estabilidad, jueces que respondan a popularidad o a conformaciones de poder político? Ninguna institución, ningún organismo, ninguna asociación está exenta de tener intereses, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? ¿Que haya configuraciones y que decidan? Pues entonces va a ser muy complicado cuando esas configuraciones o estos electores tendremos que tener cuidado de no confrontarnos con ellos, porque va a elegir o va a decidir el juez que de alguna manera recibió más votos y que probablemente resuelva a través de más votos. Yo creo que esto rompe un sistema de garantías de estabilidad en el cargo. Y recordemos, ¿para quién son los jueces? Insisto, para la sociedad, a través de resolver los problemas de la sociedad. Por eso son importantes esas garantías, por beneficio de la sociedad misma, ¿no?